Buenos días, bienvenidos esta mañana de nuevo a la iglesia. Qué bueno que podemos reunirnos y podemos alabar a nuestro Señor y también escuchar su palabra. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor, que sea Él quien nos guíe mientras nos ponemos debajo de la autoridad de las Escrituras, para que sea quien nos hable y transforme también nuestros corazones. Entonces oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por cada persona que has traído, Señor. Cuando nos ponemos debajo de la autoridad de tu Escritura, Señor, transforma nuestros corazones. Líbranos de ser igual. Queremos ser usados por ti como estábamos cantando. Señor, queremos estar limpios para escuchar tu palabra. Quita las distracciones en nuestra mente, Señor, los estorbos en nuestra mente que nos hacen alejarnos de tu palabra y de pensar en tu presencia, que se revela en tu palabra, Señor. Así que te pido que nos hables en esta mañana. Usa tu palabra para transformar nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden buscar en sus Biblias el libro de Lucas, capítulo 7. Lucas capítulo 7, y estuvimos la semana pasada estudiando del versículo 18 al versículo 23, y esta mañana vamos a leer del versículo 24 hasta el versículo 35, es lo que vamos a estar estudiando. Pero para recordar un poco lo que estuvimos hablando la semana pasada y ver todo el contexto, vamos a leer todos los versículos. Así que Lucas 7, empezando en el versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Semana pasada en el estudio estábamos hablando un poco de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en la cárcel porque Herodes lo había mandado a la cárcel. Lo que había hecho Juan el Bautista para merecerse la cárcel es que le había dicho a Herodes que no podía estar con la mujer de su hermano. Así que se había quedado con la mujer de su hermano, se le había quitado a su hermano. Y entonces vino Herodes y no le gustó y lo mandó a la cárcel, a Juan. Así que Juan manda a 2 de sus discípulos para que le vayan a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir
o tenemos que esperar a otro, y eso es lo que estábamos viendo la semana pasada. Jesús está en su año de popularidad, lo que significa es que Jesús está haciendo más milagros, Jesús está enseñando más. Para los que han llevado vida de Cristo saben que el año de popularidad de Jesús es cuando Él está popularmente en el pueblo de Israel. Pero la popularidad de Jesús va creciendo y la popularidad de Juan el Bautista va decreciendo. En este momento Juan está en la cárcel y pronto va a ser ejecutado por el rey Herodes. Así que Jesús está creciendo y Juan está decreciendo en su popularidad. Por eso envía a 2 de los discípulos para que le pregunten a Jesús: ¿es usted el que estábamos esperando o no es usted el que estábamos esperando? Y en estos versículos del 24 al 35 que vamos a ver esta mañana, Jesús habla con la multitud acerca de Juan. Fácilmente las personas podían empezar a pensar de Juan como una persona ya no tan importante. Bueno, Juan el Bautista predicó, que bien, hizo esto, hizo lo otro, pero ahora ya no está en la cárcel y mandó 2 de sus discípulos. Tal vez Juan no cree tanto en la palabra de Dios, tal vez Juan no es una persona muy grande a quien debemos seguir. Y lo que se encarga Jesús de hacer es esto: va a explicar que Juan el Bautista realmente es grande. No solo es una persona por ahí que ha pasado, pero Juan el Bautista realmente es grande, y eso es lo que Jesús dice. Él es un profeta, pero es más que un profeta. Entonces las personas no pueden menospreciar a Juan el Bautista en ese tiempo, y también nosotros, Jesús nos va a enseñar qué tan grande es Juan el Bautista en su ministerio. Así que mientras vemos estos versículos de esta mañana, primero en versículo 24 al 28, vamos a pensar en la descripción que se hace acerca de Juan, la descripción de Jesús acerca de Juan. Versículo 29 al 30, ¿cuál es la reacción que las personas tienen hacia Juan? Y versículo 31 al 35, ¿cuál es la comparación que Jesús hace? Comparando a Juan y él mismo también. Así que el título de este mensaje es: Jesús habla sobre Juan el Bautista, porque eso es lo que hace, explica quién es Juan el Bautista, tanto para las personas que lo están escuchando como para las personas que estamos escuchando ahora. Así que de nuevo vamos a leer versículo 24 al 26. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas, y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Entonces los mensajeros de Juan se van y van a darle el mensaje a Juan. No tenemos registro en la Biblia de cómo estos mensajeros le dan ese mensaje a Juan. No sabemos cómo lo recibió Juan. Pero sí creo que Juan el Bautista, cuando recibió lo que estos mensajeros le dijeron, él se alegró. Porque él le manda a preguntar con los mensajeros: ¿eres tú el que había de venir? ¿Y qué hace Jesús? Le dice: vengan, quiero que le digan a Juan lo que están viendo y lo que están escuchando. Y lo que hace Jesús es que sana a varias personas que están enfermas, anuncia el Evangelio. Seguramente cuando Juan recibió esto, él dijo: este es el Mesías, este es nuestro Mesías. Y aunque está en la cárcel y pronto va a ser ejecutado, se anima con las palabras de Jesús, porque Jesús es el Mesías. Entonces cuando los mensajeros se van, según este versículo, Jesús comienza a hablar acerca de Jesús y comienza a describir cuál es su ministerio. En los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y Juan es cuando recibimos o vemos el mensaje de Juan el Bautista. Ahí es cuando se nos habla de qué es lo que hace Juan el Bautista. Entonces Jesús pregunta, y hace varias preguntas para hablar de quién es Juan. Dice el versículo 24: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿A qué fueron al desierto? El libro de Mateo nos dice que Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto de Judea, ahí donde comenzó a predicar. Entonces, ¿a qué salió la gente? ¿A qué fue la gente a ver al desierto? Y él le hace una pregunta: ¿una caña sacudida por el viento? La respuesta es obvia: no. La caña se refiere aquí a un tallo de una planta. Puede ser, normalmente pensamos en la caña de azúcar, pero hay otros tallos también que se les conoce como caña. Entonces fueron a ver una caña que estaba ahí en el desierto, sacudida por el viento. La respuesta es no fueron a ver a eso, no fueron a buscar una caña. Versículo 25: ¿mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas?
Fueron ahí al desierto a ver un hombre que estaba bien vestido, con perfume, con la ropa planchada, así como tal vez nosotros nos preparamos para venir a la iglesia. ¿Fueron a ver a un hombre así? La respuesta es no, no fueron a ver a un hombre así. Y Jesús dice que los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Jesús no está diciendo aquí que es malo ponerse ropa bonita, no. Pero Él está hablando de que Juan el Bautista tenía algo en mente. Él quería servir al Señor con lo que Dios le había dado. No quería acomodarse en su situación, ni quería acomodar a los demás para vivir en lugares bonitos sin Él estar predicando. Entonces Jesús dice, no fueron a ver a un hombre bien vestido. No fueron a ver a un hombre bien vestido, porque los hombres bien vestidos están en los palacios. Libro de Mateo, capítulo 3, versículo 4, nos dice cómo se vestía Juan y qué es lo que comía. Dice que estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Así que se vestía diferente a cómo nos vestimos y comía cosas diferentes. Langosta no se refiere aquí a la langosta del mar, ¿verdad? Que tal vez algunos disfrutan, pero más bien se refiere a como un pequeño animalito, como grillo, ¿verdad? Eso es lo que comía. Jesús entonces dice, no fueron a ver al desierto a una persona muy importante, vestida o con gran ropa, que come cosas importantes. No. Versículo 26, ¿mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Entonces, ¿a qué fueron al desierto? A ver a un profeta. A eso había ido la gente. Y Jesús dice que este profeta es mucho más que un profeta. El Antiguo Testamento había terminado con Malaquías como profeta, enseñando y hablando la palabra de Dios. Y después tenemos un tiempo que se conoce de los 400 años de silencio. No había habido ningún profeta de Dios desde Malaquías hasta Juan el Bautista. Dios no había hablado por ningún hombre. Entonces no había palabra de Dios por todo ese tiempo, hasta que apareció el ángel Gabriel primero para dar el mensaje del nacimiento de Jesús y el nacimiento de Juan el Bautista. Pero no había habido ningún profeta hasta ese tiempo. Entonces la gente cuando escucha la predicación de Juan, saben, este es un hombre de Dios que predica la palabra de Dios. Entonces aquí había salido la gente al desierto a ver a un profeta, a escuchar a un profeta. A eso había salido la gente, a escuchar a un profeta. Y Jesús les dice que es más que un profeta. No solo es un profeta, pero es mucho más que un profeta. ¿Cómo sabemos eso? Juan corrobora, o Jesús corrobora estas palabras con un pasaje del Antiguo Testamento. Miren el versículo 27. ¿Cómo sabemos que es más que profeta? Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces Jesús cita el libro de Malaquías, donde habla de un profeta que iba a venir para preparar el camino del Mesías. No es el único versículo que habla de un profeta que prepara el camino del Mesías. El libro de Isaías también habla de un profeta que prepara el camino del Mesías. Y lo que habla Malaquías es que iba a venir este profeta que iba a preparar el camino como un embajador antes de que venga la persona importante. Prepara el camino para que las personas se rindieran ante el Mesías. El trabajo de este profeta era predicar y hablar de que venía el Mesías. Y cuando venía el Mesías, entonces las personas se iban a reunir ante él, iban a venir debajo de su autoridad y debajo de sus pies. Y Jesús dice, Juan el Bautista es más que un profeta. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista es este mensajero. Este mensajero que Dios envía, este es Juan el Bautista. Este es el profeta Juan el Bautista, que viene para anunciar el camino del Mesías. Todos los profetas antes de Juan, los profetas famosos como Jeremías, Isaías, Daniel, Oseas, Joel, Moisés, todos esos profetas hablaron del Mesías, dijeron que un día iba a venir el Mesías, dijeron que debían apuntar hacia ese Mesías, pero nadie era el profeta del Mesías. Hablaron del Mesías, pertenecían a él, pero no eran su profeta. Juan el Bautista es el profeta del Mesías. Juan el Bautista vino para eso, para preparar el camino, para que las personas pudieran venir ante el Señor cuando Jesús viniera. Por eso Jesús dice, el profeta mayor es Juan el Bautista. Es más que un profeta, porque Él es mi profeta. Él viene para preparar mi camino, vino para eso. Jesús deja claro entonces que el profeta más grande es Juan el Bautista, como lo va a decir en el siguiente versículo, versículo 28.
Es interesante que la palabra profecía o el trabajo de profeta, normalmente ahora lo consideramos o se habla como alguien que predice el futuro. Pero en la Biblia, antes de predecir el futuro, el profeta hablaba la palabra de Dios, proclamaba la palabra de Dios, y eso significa profeta, hablar la palabra de Dios. Entonces un profeta hablaba la palabra de Dios de lo que iba a pasar, pero algo que Dios ya había revelado. A veces los profetas miraban el futuro, pero normalmente hablaban la palabra de Dios que ya había sido revelada. Entonces no se sacaban algo nuevo o inventaban algo, sino que hablaban de lo que Dios ya había revelado antes por medio de su palabra. Así es como hablaron los profetas de la Biblia, con una revelación que Dios ya había dado antes. Totalmente diferente a los profetas modernos que salen hoy en día hablando de cosas que vieron esto y vieron lo otro, cuando contradice claramente la Escritura o cuando no tiene nada que ver con la Biblia. Pero este profeta Juan nunca vio el futuro y dijo, veo en el futuro tal cosa. Solo habló la palabra de Dios, solo habló lo que Dios ya le había dicho. Y eso es lo que los verdaderos profetas hacían. Hablan la palabra de Dios que ya ha sido revelada. Entonces ese es el trabajo de Juan, un profeta. ¿Qué profeta? El profeta que prepara el camino del Señor, el profeta que prepara el camino del Mesías. Esto no era nuevo para Juan el Bautista. Juan sabía eso, ese era el trabajo que le habían dado. Los padres de Juan también lo sabían. Si vamos un poco atrás al capítulo 1, esos versículos los vimos el año pasado cuando empezamos el libro de Lucas. Lucas capítulo 1. Versículo 14 al versículo 17. Dios manda a su ángel al padre de Juan, que es Zacarías, y le dice que va a tener un hijo. Zacarías es un sacerdote mayor con su esposa, no tienen hijos, su esposa es estéril, y el ángel le dice, vas a tener un hijo. ¿Cómo va a ser su hijo? Le describe cómo va a ser el hijo. Versículo 14, tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Cuál iba a ser el trabajo de Juan? Iba a ser preparar un pueblo bien dispuesto para cuando venía el Mesías. Iba a traer el poder de Elías, o sea, iba a ser fortalecido con los profetas, con la palabra de Dios. Iba a ser volver los corazones de los padres hacia los hijos. Así que Juan el Bautista era un profeta que venía para preparar el camino del Señor. Y por eso Jesús dice, este es más que un profeta, no puede menospreciarlo. Es el profeta mío, es el profeta que viene a anunciar mi camino. Ahora, volviendo a Lucas 7, miren el versículo 28. Así que Jesús ya dijo que Juan el Bautista es un profeta y es mucho más que un profeta. Aquí todavía lo va a poner en un pedestal alto. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Parece que este versículo es difícil de entender o es un trabalenguas. ¿Cómo es que es mayor, pero el menor es mayor que él? ¿Cómo así? Dice Jesús que entre los nacidos de mujeres, o sea, todas las personas que han nacido, no hay mayor profeta. Esta frase de no hay mayor profeta puede ser entendida más bien o mejor como hablando de todas las personas, no solo de los profetas. Lo que está diciendo Jesús es que Juan el Bautista es mayor que todos los que han nacido, es mayor que todos los que han nacido de mujer, que son todos, es mayor que todos. Pero, dice Jesús, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan, es mayor que Juan. ¿Cómo entendemos eso entonces? ¿Es mayor o es menor? ¿Quién es este Juan? Tenemos que entender algo. Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Él es el último profeta del Antiguo Testamento. Y aunque tenemos su registro hasta el Nuevo Testamento, desde Mateo se empieza a hablar de Juan el Bautista. Antes no se sabe nada de Juan el Bautista, solo la profecía de que viene un profeta, un mensajero que prepara el camino del Mesías. Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento porque él está atrás de la cruz de Cristo. Él mira para el futuro, él mira el futuro y espera un Salvador. Espera un Salvador que va a redimir
sus pecados y que va a redimir su cuerpo también. Pero mira el futuro. Es el profeta del Mesías, está más cerca que Moisés, está más cerca que Abraham, pero siempre es del Antiguo Testamento, porque no ve a Jesús en la cruz, no ve a Jesús haciendo la obra de expiación, no ve a Jesús resucitado. Entonces se queda atrás. Es el profeta de Jesús, pero se queda atrás esperando. Yo quiero ver ese momento, pero no llega a ese momento. Por eso es el último profeta del Antiguo Testamento. Todos los profetas del Antiguo Testamento y los creyentes del Antiguo Testamento, como David, Abraham, Moisés y los demás, todos miraban al futuro. Un día viene el Mesías que va a perdonar nuestros pecados. Un día viene el Mesías que va a redimirnos. Un día viene el Mesías con una patria celestial. Pero en este momento solo nos queda esperar. Y cuando llevaban su sacrificio al templo porque habían pecado, sabían que ese sacrificio solo cubría su pecado, pero que un día venía alguien que perfectamente iba a quitar su pecado. Y siguiendo lo que aprendimos en Génesis 3:15, la semana pasada por la tarde, iba a venir un día alguien que iba a aplastar a la serpiente. Pero solo miraban al futuro, ese día que viene el que aplasta a la serpiente. Y eso es lo que hace Juan, solo ve al futuro, pero no lo ve. Solo mira con esperanza, pero no alcanza a verlo. Así que por eso Jesús dice, Él es el más grande, pero el más pequeño es más grande que Juan. Entonces, ¿a quién se refiere el más pequeño? El más pequeño se refiere a todos los creyentes del Nuevo Testamento, todos los que vieron a Jesús crucificado, todos los que vieron su resurrección. Se refiere a nosotros, aún al más pequeño que sabe lo menos de la Biblia, pero es un creyente verdadero, es mayor que Juan en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque puede ver atrás y ve a Jesús en la cruz y sabe que Jesús venció en la cruz al pecado y sabe que Jesús resucitó y aplastó a la serpiente y que salió como victorioso. Y entonces puede tener todos los beneficios de la cruz y tiene el Espíritu Santo constantemente viviendo en él y tiene toda la palabra, la revelación de Dios, y puede estar en una iglesia reunido con otros hermanos que tienen dones diferentes y todos alaban a Dios. Eso es lo que Juan no vio. Entonces Jesús dice, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Es mayor que Juan. ¿Por qué? Porque no tiene lo que tenemos nosotros. No vio a Jesús ganando la batalla. Él sabe que va a ganar, pero no lo ve. Nosotros vemos para atrás y sabemos que Jesús venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás y lo aplastó. Y Él tiene la victoria y ha redimido nuestros pecados y nos ha dado una nueva vida. Y un día también va a redimir nuestro cuerpo, porque Él ganó, Él no perdió. Así que nosotros vemos para atrás y sabemos que Jesús hizo eso. Y tenemos los beneficios de la cruz. Juan no los tuvo. Abraham y Moisés, todos ellos hubieran querido estar esta mañana aquí con nosotros, sabiendo que su Redentor sí ganó. No es que ellos dudaban, ellos sabían que venía el Redentor y que iba a perdonar sus pecados, pero no lo vieron, anhelaban ese día. Jesús le dijo a los fariseos que Abraham anhelaba ver el día de él, pero no lo vio, solo esperaba que un día venía. A veces pensamos en el tiempo antiguo de los héroes bíblicos y decimos, me gustaría estar en ese tiempo, qué bonito. Seguramente que Dios le hablaba al oído y sabían lo que tenían que hacer. Yo no. Pero este es el mejor tiempo para vivir. ¿Por qué? Porque tenemos la revelación completa de la palabra de Dios en un libro. Porque tenemos el Espíritu Santo que vive constantemente en nosotros, nunca se va, nunca nos deja. Porque tenemos los beneficios de la cruz claros. Porque podemos experimentar la bendición de Dios por medio de su salvación hoy. Entonces el mejor tiempo para vivir es en el que estamos, en este donde Dios nos ha puesto. El tiempo para servir al Señor es este donde Dios nos ha puesto. De aquí a 100 años probablemente no sea nuestro tiempo. Entonces el tiempo para vivir para el Señor es este. No hay otro tiempo. El tiempo de Abraham, de Moisés ya pasó. Este es nuestro tiempo para vivir para el Señor y para obedecerle. Y este es el mejor de los tiempos. Este es el mejor de los tiempos. A veces con toda la situación económica, a veces decimos o escuchamos que este es el peor de los tiempos. Este no es el peor de los tiempos. Este es el mejor de los tiempos. Porque tenemos el Evangelio. Porque podemos vivir por el Evangelio. Esas situaciones difíciles, lo que no entendemos,
podemos vivirlo por el Evangelio. Entonces Jesús dice que Juan el Bautista es el más grande, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Eso no significa que en el cielo nosotros vamos a tener más galardones que Juan el Bautista. No vamos a tener más galardones que él. No significa que hemos trabajado más que Juan el Bautista. Seguramente él ha trabajado más que nosotros. Él seguramente va a tener más galardones y ha trabajado más. Pero sí, nosotros tenemos más revelación. Y sí, nosotros tenemos más beneficios por la cruz. Esa es una bendición de Dios. El libro de Hebreos, cuando habla de los héroes de la fe, capítulo 11, dice que ellos no fueron perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios tenía para nosotros también perfeccionarnos. Por eso, porque después de la cruz tenemos todos los beneficios que Jesús nos dio. Entonces Jesús dice, este es mi profeta y es el profeta mayor de todos, pero aún el que tiene los beneficios y es el más pequeño, es más grande en el reino de los cielos. Así que esa es la descripción que Jesús hace de Juan. Ahora miremos versículos 29 y 30, la descripción o la reacción de los hombres hacia Jesús. Versículo 29, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Hay dos reacciones en estos versículos. Versículo 29 nos habla del pueblo y de los publicanos. La palabra pueblo ahí se refiere a las personas comunes, y publicanos son los cobradores de impuestos, los que se habían o trabajaban para el imperio romano y cobraban los impuestos a los mismos judíos. Estos dos grupos de personas no tienen religión aparente, o sea, para los líderes religiosos ellos no merecen el cielo, porque son pecadores. El pueblo y los publicanos son pecadores, saben muy poco de la ley de Dios, tal vez recitan un mandamiento o se lo saben los 10, pero no saben nada más. Así que no merecen el cielo para los fariseos, no merecen ser del pueblo de Dios. Pero miren lo que hacen ellos, dice que justificaron, cuando ¿oyeron a quién? Oyeron a Juan, justificaron a Dios. Esta frase de justificaron a Dios puede traducirse mejor como reconocieron la justicia de Dios. ¿Qué hizo el pueblo y los publicanos? Reconocieron la justicia de Dios, reconocieron que Dios estaba obrando por medio de Juan y por medio de Jesús, reconocieron que este era el mensaje de Dios, sabían que esto venía de parte de Dios. Y como venía de parte de Dios, ¿qué debían hacer? Obedecer a Dios. Y eso es lo que dice el versículo. Se bautizaron con el bautismo de Juan. Reconocieron que Dios estaba obrando, que este era el mensaje de Dios, que era la justicia de Dios, y se bautizaron con el bautismo de Juan. En Lucas 3, cuando vimos Lucas 3 hace algunos meses, estuvimos hablando acerca del bautismo de Juan y qué significaba este bautismo. Este bautismo representaba que una persona se había arrepentido de sus pecados y ahora quería vivir una vida nueva. Representaba que sus pecados habían sido confesados y ahora se bautizaba para una nueva vida. Sabía que estaba sucio, se había arrepentido de sus pecados y ahora quería bautizarse. Y era un recordatorio o un símbolo de que venía el Mesías. Así que las personas se bautizaban porque venía el Mesías y querían estar preparadas para cuando viniera el Mesías. Se parece un poco, pero también tiene diferencias al bautismo que nosotros practicamos, al bautismo cristiano. Nosotros nos bautizamos porque es el mandato de Jesús, nos bautizamos porque nos identificamos con Él en la muerte y en su resurrección, y también porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Pero este bautismo de Juan específicamente habla de eso. Las personas se arrepentían de sus pecados y se bautizaban esperando al Mesías, esperando al Mesías. Por eso este bautismo solo lo practica Juan, él lo empieza a practicar porque se están preparando porque ya viene el Mesías. Entonces, ¿qué hacen estas personas aquí? Se dan cuenta de la justicia de Dios, alaban a Dios y deciden obedecer y se bautizan. Se bautizan. Estas personas decían, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y queremos bautizarnos. Queremos estar listos para cuando venga el Mesías. Saben que Dios ha obrado y ellos quieren ser obedientes y quieren estar listos.
El versículo 30 hay otra reacción. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Este grupo hace lo contrario a lo que acabamos de leer en el versículo 29. Los fariseos eran líderes religiosos y la palabra o la frase intérprete de la ley puede estar traducida también como abogados de la ley o estudiosos de la ley. Los fariseos y los intérpretes de la ley no son personas que solo se saben los 10 mandamientos sin fallar. Ellos saben muy bien los 10 mandamientos y pueden explicar muy bien los 10 mandamientos. Y pueden saberse toda la ley de Moisés de memoria y nadie les va a ganar un debate, saben todo. No pueden fallar, se lo saben todo. Pero en su corazón no tenían nada de Dios, estaban lejos de Dios. Por fuera aparentaban tener todo y cumplían todo, pero en su corazón estaban lejos de Dios. Y no solo lejos de Dios, pero también odiaban a Dios y a su palabra. ¿Por qué? Porque no se sometían a lo que Dios dice. Por fuera sí lo cumplían, pero por dentro nada. Por fuera podían orar grandes oraciones, pero por dentro no tenían nada. Jesús dijo que eran como sepulcros blanqueados. Por dentro, por fuera se miraban muy bonitos, pero por dentro tenían huesos muertos. No tenían nada que agradaba a Dios. Ellos piensan que ellos sí merecen el reino de los cielos, pero no los publicanos y los del pueblo, porque son muy pecadores. ¿Qué hacen estos? Del versículo 30 dice que desecharon los designios de Dios. Significa rechazaron los propósitos de Dios, y esas son palabras fuertes. Es una frase fuerte. En otras palabras está diciendo: no me importa lo que Dios dice, nosotros vamos a hacer nuestro propio camino. Bueno, Dios dice eso, qué bueno, pero nosotros vamos a seguir nuestro propio camino. Rechazaron los propósitos de Dios. Los rechazaron. No les gustó el camino de Dios y prefieren seguir el de ellos. Entonces por eso no se bautizaron. El versículo dice: no siendo bautizados. No se bautizaron, ¿por qué? Porque no se creen pecadores, porque no son lo suficientemente malos, así que no se van a bautizar, porque ellos sí se merecen el reino de Dios, porque han sido buenos, y por eso no se bautizan, porque no son tan malos. No miran su pecado, no se dan cuenta de su necesidad, no se dan cuenta de que están mal delante de Dios, sino que piensan que están bien. Están perdidos, pero no lo quieren aceptar, porque eso es quitarse su orgullo, y no quieren hacerlo. Y podemos pensar, ¿cómo personas tan malas están viendo a Jesús, escuchan a Jesús y no se arrepienten de sus pecados? ¿Qué personas tan duras? Y es cierto, qué personas tan duras. Pero eso es lo mismo que pasa hoy en día. Es lo mismo. Las personas rechazan a Jesús cuando claramente Dios está haciendo una obra en el mundo. Cuando claramente la palabra de Dios habla a favor de Jesús y habla de quién es Dios, y las personas lo rechazan. No porque no tienen suficiente conocimiento. Si tuviera más conocimiento, creyera en Dios. Si aquí me aparece Jesús, yo creyera. No creerían nunca en Él. ¿Por qué? Porque tienen un corazón duro, porque perseveran en sus pecados, porque no quieren arrepentirse, porque no quieren doblar su orgullo, y por eso no se arrepienten. Las personas que perecen en sus pecados no perecen porque si alguien les hubiera hablado, tal vez hubieran creído. No perecen porque no tienen suficiente revelación. Perecen por su propio corazón duro, porque rechazan al Mesías, porque persisten en sus pecados. Así que lo que está pasando aquí es lo mismo que pasa en nuestros días. Las personas abiertamente rechazan el nombre de Cristo, rechazan a Jesús, porque piensan que su camino es muy difícil, mejor seguir su propio camino, es más fácil. Entonces, cuando una persona se pierde, nadie más es culpable, sino solamente la persona. Solamente la persona, porque ha rechazado el nombre de Jesús, ha rechazado el nombre de Dios. El hombre es responsable ante Dios por su pecado. Y los que pensaban aquí que se iban a ganar el reino de los cielos son los que se pierden. Los fariseos y los intérpretes de la ley, ellos piensan que están seguros en el cielo. ¿Por qué? Porque han hecho todo aparentemente a sus ojos bien. Pero los que están fuera, los que no se la merecen, son los que van a entrar. En el libro de Mateo, en el pasaje paralelo a este, Jesús le dice a los fariseos que los pecadores, los que cobran impuestos, los publicanos y los del pueblo y las rameras, van delante de ellos al reino de los cielos.
Jesús le está diciendo: los que ustedes piensan que son muy pecadores y no van a entrar, ellos son los que van a entrar y ustedes se van a quedar fuera. ¿Por qué van a entrar ellos? No porque tienen un trabajo menor al de ser fariseo, no por eso. Van a entrar porque han creído en Jesús, pero ustedes, los que creen que van bien, son los que se van a quedar afuera y no van a entrar porque han rechazado el nombre de Dios, han despreciado su palabra o sus propósitos, como dice este versículo. Los que confían en sus buenas obras nunca pueden entrar al reino de los cielos, nunca, nunca, nunca. Los que confían en lo bueno que son o en lo malo que nunca han sido, no pueden entrar al reino de los cielos. Los únicos buenos que pueden entrar al reino de los cielos son los que han abandonado su justicia propia y tienen la justicia de Jesús. Esos son los buenos que pueden entrar al reino de los cielos. Los que han dejado de confiar en sus buenas obras y solo confían en las obras de Jesús. Esos son los que pueden entrar al reino de los cielos. Los que abandonan su propia justicia, abandonan sus buenas obras y solo confían en las obras de Jesús, que es el perfecto. Ellos son los que pueden entrar al reino de los cielos. Entonces vemos la reacción aquí. Unos deciden obedecer, los otros abiertamente rechazan el nombre de Juan y el nombre de Jesús. Realmente no están rechazándolos a ellos solamente, están rechazando a Dios, porque ellos son mensajeros de Dios. A veces las personas piensan que pueden estar bien con Dios y mal con Jesús. Eso es imposible. O yo creo en Dios pero no creo en Jesús. Es imposible. Yo creo en Dios a mi manera, diferente a lo que dice la Biblia. Es imposible, eso no se puede. Es imposible, no se puede. El Dios verdadero se ha revelado en las Escrituras y el que cree en Jesús, entonces cree en el Dios verdadero. El que va en contra de Jesús y ha rechazado su mensaje, va en contra del Dios verdadero. No puede haber alguien que está bien con Dios, pero mal con Jesús. Es imposible. Ahora miremos la comparación de Jesús, versículo 31 en adelante. Vamos a leer versículos 31 y 32. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Jesús hace una pregunta aquí para responder a qué los va a comparar. Esta generación que Jesús dice: ¿a qué los voy a comparar a esta generación? Se está refiriendo a los hombres que no creen en Dios, que rechazan a Jesús y a Juan. ¿A qué voy a comparar a las personas incrédulas? Es lo que está diciendo Jesús. Y el versículo 32 nos dice: ¿a qué los voy a comparar? Los voy a hacer semejantes a esto, los voy a comparar con esto. Dice que se parecen a los muchachos, son como, esta palabra es como niños que están sentados en una plaza y están jugando. Algo parecido a lo que pasa también no solo en Israel, pero en Honduras. Los niños están jugando y mientras están jugando, unos quieren jugar una cosa y los otros quieren jugar otra cosa, y si no se ponen de acuerdo, entonces comienzan a pelear. Tal vez usted recuerda cuando era niño y quería jugar algo y otros quieren jugar otra cosa, entonces se enoja y pues yo siempre voy a jugar lo que yo quiero. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque unos están dando voces o están alegres y dicen: estamos tocando la flauta para que baile, tocamos la flauta para que baile. Pero ¿qué hacen los demás? No bailan. Dice: os tocamos flauta y no bailasteis. Entonces vamos a tocar canciones tristes, eso es, endechamos. Vamos a cantarles canciones tristes de funeral. ¿Y qué hacen? No llorasteis. Así que no hacen ni una ni la otra, está diciendo Jesús. Les tocan la flauta para que bailen, no bailan. Cantamos un canto triste de funeral, no lloran. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Por qué Jesús usa esta comparación? Versículo 33. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Entonces dice: Juan el Bautista vino a ustedes, no comía pan ni bebía vino. Eso no significa que nunca comía, lo que significa es que no estaba con la gente. Juan estaba siempre en el desierto predicando, no se acercaba a la gente a las casas y todo para pasar tiempo en comunión, sino que predicaba desde el desierto. Juan hacía esto y vivía de esta manera, y ustedes dicen que tiene un demonio. No lo aceptan porque tiene demonio. Versículo 34. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. El Hijo del Hombre es una referencia a Jesús, y aunque hace una referencia a su humanidad, que es hombre, también hace una referencia a que Él es Dios, porque este es un hombre de Dios.
en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Entonces vino el Hijo del Hombre, vino Jesús, que come y bebe, o sea, que viene y está con las personas y pasa tiempo con las personas y come con ellos. La palabra comilón ahí es glotón, o sea, que lo están bajando más que Juan. Este es un hombre glotón, es lo que decían de Jesús. Pasa comiendo en todos lados, aprovechándose y come de más, es glotón. Es amigo de publicanos y de pecadores. Entonces rechazan a uno porque no come con la gente y dicen que tiene demonio. Viene el otro que come con la gente y está con las personas y dicen que es un hombre comilón, bebedor de vino y que es amigo de publicanos y de pecadores. En otras palabras, se lleva con los pecadores porque él es un pecador. Eso es lo que estaban diciendo. En otras palabras, no aceptan a ninguno, ni uno ni otro. Dicen que uno hace esto y el otro hace esto, no podemos estar con ninguno. Pero son excusas de ellos, porque no quieren rendirse al Señor. Entonces ni este ni el otro. Parecido a las excusas que las personas ponen hoy en día. No, es que, mire que yo no puedo acercarme a Dios porque primero tengo que arreglar aquello. Pero aquello lo arreglan y no vienen porque no quieren. O nunca lo van a arreglar porque no quieren venir. Oh, mire, cuando arregle esto voy a ir a la iglesia. No, no lo puede arreglar, ni va a querer arreglarlo, porque no quiere rendirse al Señor. Entonces Jesús dice aquí, ustedes no quieren. Los de esta generación, los que han abandonado la palabra de Dios, han rechazado a Juan y han rechazado a Jesús. Ni con uno ni con otro. Los rechazan a los dos. Al rechazarlos a ellos, que son los mensajeros de Dios, no tienen opción para estar bien con Dios. No pueden tener una opción para estar bien con Dios. Han rechazado a los dos que Dios ha enviado, porque uno no les gusta porque está afuera y el otro no les gusta porque come mucho. Entonces no les queda más opción que estar sin Dios. Miren el versículo 35, miren cómo Jesús termina. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Pareciera que este versículo está como que no encaja aquí, porque Jesús está hablando de Juan el Bautista y está hablando de los que creen, los que no creen. ¿Cómo es esto de que la sabiduría es justificada por todos sus hijos? Lo que Jesús está hablando aquí es que Jesús y Juan el Bautista tuvieron sus ministerios y los dos dijeron que venían de parte de Dios. Juan el Bautista desde el principio dijo que él venía de parte de Dios para hacer ese trabajo. Jesús hizo lo mismo, dijo que venía de parte de Dios, no hablaba sus palabras, sino que hablaba las palabras de Dios. Así que los dos dijeron, venimos de parte de Dios. ¿Y qué pasó con eso? Traían la sabiduría de Dios y eso dio fruto. Eso dio fruto. ¿Cuál era el fruto? La misma sabiduría. ¿Por qué? Porque venían de parte de Dios. Entonces Jesús está diciendo que los que traen la sabiduría son los que vienen de parte de Dios. Y los que creen en esa sabiduría son los que son de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Quiénes eran los sabios? Los que estaban actuando como hijos de Dios, que actuaban bajo la sabiduría de Juan y de Jesús. Así que la sabiduría de Juan el Bautista y la sabiduría de Jesús se hizo clara y manifiesta por el poder de Dios, demostrándole a todo el mundo que estos hombres eran hijos de Dios. Entonces los que tienen los frutos de la sabiduría son los hijos de Dios. Los que tienen el fruto de la sabiduría son los hijos de Dios. ¿Quiénes son entonces los hijos de la sabiduría? Son los que siguen las enseñanzas de Jesús y de Juan el Bautista. ¿Quiénes son los sabios entonces verdaderos? Los que tienen la sabiduría de Dios, los que se han puesto debajo de la sabiduría de Jesús, porque demuestran los frutos que vienen de parte de Dios. Entonces Jesús le está diciendo, ustedes deciden no estar con ninguno, no les gusta ninguno de los dos, pero la sabiduría viene por estos dos. La sabiduría de Dios viene por estos dos. ¿Por qué? Porque sus ministerios, el fruto de sus ministerios era la sabiduría de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser sabios? Los que somos de Dios son los verdaderamente sabios, los que han seguido su camino y siguen su camino. Entonces Jesús habla de Juan el Bautista y lo pone en un alto lugar para demostrar que él no solo es un profeta, pero es más que un profeta, porque habla las palabras del Mesías, porque prepara el camino del Mesías y porque preparó el camino de los corazones de las personas cuando el Mesías iba a venir.
Para terminar, tengo dos conclusiones que quiero compartir. Primero, vivimos en un tiempo maravilloso. Este es el tiempo del Evangelio. Este es el tiempo del Evangelio. Así que vivimos en un tiempo maravilloso. Abraham, Moisés, David, José, todos quisieran estar sentados aquí escuchando una predicación acerca de Jesús que venció la muerte, venció el pecado y destruyó a Satanás. Ellos miraban para el futuro, pero nosotros tenemos todos los beneficios. Este es el mejor tiempo. El tiempo para servir al Señor, el tiempo para vivir para Dios, el tiempo para ser un buen empleado, el tiempo para usar bien mi dinero, para tratar bien a mi esposa y a mi esposo. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Porque vivimos en el Evangelio. Porque tenemos el tiempo correcto, porque vivimos bajo el Evangelio. Vivimos en un tiempo maravilloso. Segundo, ¿estamos en el lado de los que nos hemos arrepentido o estamos en el lado de los que han rechazado los propósitos de Dios? No podemos estar en medio. O estamos con los que se han arrepentido de sus pecados y creen en Jesús, o estamos con los que rechazan a Jesús abiertamente al no rendirse ante Él.